Hola, soy Ji-Hoon Mi de la Universidad de Hisirón en Estados Unidos. Hoy, como siempre, he invitado a mi segundo dueño, Ji-Hoon Mi. Llegó el director general Kim In-jung. Hola, director. Hola, director general, un placer. Ahora que es parte oficial de la familia de mi Ji-Hoon y viene regularmente, la verdad es que dependo mucho de usted. El otro día me tomé un descanso de la transmisión, pero el director general Kim In-jung subió dos videos como si lo hubiéramos planeado. No sabe cuánto alivio sentí mientras descansaba. Gracias, se lo devuelvo. Sí, gracias por dejarme ser parte de la familia. Hoy es la transmisión de la Escuela Primaria de Acciones Estadounidenses. A medida que avanzamos, aumentan los comentarios y las preguntas. Creo que ahora hay mucha más gente estudiando activamente y con pasión que al principio. La semana pasada analizamos en detalle a PGU Recio y recibimos muchas preguntas diferentes. Como dijiste que primero responderías a las preguntas importantes, creo que sería bueno repasar antes de continuar. Sí, la semana pasada hablamos sobre PGU, porque en el caso de las acciones estadounidenses suelen ser acciones de dividendos o de crecimiento, y la mayoría de los inversionistas prefieren las de crecimiento, pero en realidad, en el caso de las acciones de crecimiento, el PER suele ser bajo de 50 a 70 veces y muchas veces supera las 100 o 200 veces. Como hay muchas áreas en las que realmente es difícil evaluar y parece que se invierte solo siguiendo la tendencia sin un método de valoración claro. Como alternativa, el peque está ganando mucha popularidad en el mercado. En Corea no se usa mucho, pero en Estados Unidos parece que muchísimos inversionistas lo utilizan. Pero quería mencionar que si se usa mal, en esos aspectos puede haber fallas, así que la semana pasada les expliqué varias cosas sobre eso. Siento que al hablar de estos puntos rompí un poco la confianza que algunos tenían en el pegue. Algunas personas se sintieron bastante confundidas por eso. Voy a complementar un poco más esa parte y primero les explicaré eso antes de continuar con la explicación. Si primero pueden ver la pantalla, Sí, se ve bien, sí. recibimos una pregunta así. Creo que la razón por la que usamos el PEG es para juzgar cuán razonable es el valor actual, es decir, el PER basándonos en la tasa de crecimiento futura. Así que se trata de juzgar si el PER actual es razonable. Creo que tiene sentido usar el PER actual como numerador, pero no entiendo bien por qué se usa el PER futuro. Por eso no me interesa saber si el PER futuro es razonable ahora. Me pregunto si estoy usando esto de manera incorrecta o si hay otra forma de ver el PEG. Así que parece que el PEG que usabas bien antes de repente se volvió confuso, así que creo que debo ayudarte a organizarlo de nuevo. Déjame explicártelo. Primero que nada, gracias por la buena pregunta. Básicamente el PEG es... Como mencionaste, lo correcto es usar el PER Trailing 12 Months Actual. Usamos el PER actual. Luego debes prestar atención al denominador. Originalmente, el denominador para calcular el PEG se basa en la tasa de crecimiento anual promedio de los próximos 5 a 7 años. Así se calcula normalmente el PEG, pero en los sitios web y lugares similares, la mayoría de las veces no es fácil predecir la tasa de crecimiento anual promedio de los próximos 5 a 7 años. Muchos solo dividen usando la tasa de crecimiento de la utilidad por acción del próximo año para calcularlo. Aquí ya nos estamos desviando del PEC que originalmente deberíamos calcular según el principio. En vez de usar el numerador, deberíamos emplear una tasa de crecimiento más prolongada en el denominador. Pero como saben, el crecimiento de la utilidad por acción anual puede variar mucho. A menos que sean empresas que estén en un rango seguro, pueden crecer más de 100%, luego 50%, luego 40%, así de variables son. Por esas fluctuaciones, los valores PEG cambian drásticamente. Entonces, este valor PEG, por ejemplo, si vemos la tasa de crecimiento de este año, era extremadamente baja, como 0,2, pero de repente, al calcularla con la tasa de crecimiento del próximo año, el PG supera 1. ¿Está infravalorado o sobrevalorado? ¿Cómo lo juzgamos por eso? Yo Tienen que ver también la tasa de crecimiento del próximo año y la del año siguiente. Entonces, siempre estamos viendo la tasa de crecimiento del año siguiente, pero el PDR no debe quedarse estancado en los datos pasados. Por eso les sugiero que lo vayan ajustando y complementando de esta manera. Lo básico es que la opinión del miembro que acaba de preguntar es correcta. Lo que usted sabe es correcto.
Es correcto usar el PDR actual y en el denominador la tasa de crecimiento esperada futura. Por eso la vez pasada les expliqué esto usando el caso de Jane Deal como ejemplo. Calculamos el valor 1.97 usando la tasa de crecimiento del próximo año. Lo hice, pero ahora también entré a Seeking Alpha y busqué el valor PEG. En Seeking Alpha, el PEG que aparece tiene el valor Trailing 12 Months. Hay uno basado en non-principios de contabilidad generalmente aceptados y otro en principios de contabilidad generalmente aceptados, pero generalmente se usa el basado en principios de contabilidad generalmente aceptados. Según el valor PG de Seeking Alpha by Dali-Minchok, según la fórmula inicial, el PER usa la suma de los últimos 4 trimestres, el trailing 12 months. Sobre la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, también usa la suma de los últimos 4 trimestres. Usa la tasa de crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, creo que el PEG de Seeking Alpha está un poco alejado de la esencia del PEG porque el valor del PEG en sí mismo indica si el PER actual es demasiado caro o barato. La idea es que al no poder evaluar esta tasa de crecimiento, consideremos la tasa futura. Sin embargo, la suma de los últimos 4 trimestres refleja la tasa pasada. Como ya es una tasa de crecimiento confirmada, creo que usar el PER en comparación con la tasa de crecimiento esperada es lo más cercano al valor PEG. Por eso, probablemente el valor PEG será un poco diferente en cada sitio. Es decir, Yahoo Finance será diferente, Seeking Alpha será diferente y nuestro sitio también será diferente. Por eso, es muy importante ver cuál es el criterio y si el año de referencia está hablando del PEG actual o si está usando la tasa de crecimiento esperada para el próximo año para calcular el PEG actual. Evaluar todo esto de manera integral fue el mensaje más importante de la semana pasada. Yo busqué un poco más sobre algunas empresas. En Seeking Alpha, varias personas que me preguntaron también mencionaron la empresa Micron Technology. El PEG es muy bajo, pero preguntaron por qué en nuestro sitio aparece como sobrevalorada la empresa, por qué la evaluación aparece como alta, y nosotros no hacemos la evaluación usando el PEG. Según la tasa de crecimiento, usamos PR, Price to Sales Ratio, Price to Cash Flow Ratio, Economic Value Added o BITA para calcular. Primero, busqué Micron Technology en Seeking Alpha y el PEG aparece como 0.03. Bueno, entonces 0.3 ya es una valoración muy baja, pero 0.03 significa que está increíblemente infravalorada, eso es lo que significa. Este 0.03% se obtiene del PER acumulado de los últimos 4 trimestres mencionados. Esto es porque usamos la tasa de crecimiento de la utilidad por acción acumulado de los últimos 4 trimestres. Pero si cambiamos a la tasa de crecimiento esperada a futuro, este valor PEG debería cambiar. Entonces, normalmente decimos que si el PEG es alrededor de 1 está en un precio razonable. Entonces, en el caso de Micron Technology, si calculamos ese 0.03, ¿cómo sería? Concluimos que habría que subir 33 veces para un precio justo. Entonces, ahora mismo Micron Technology, podemos decir que el precio justo de Micron Technology es $7.400. Si las acciones suben 33 veces y llegan a $7.458, esa es mi pregunta. No tomes el indicador PEG literalmente ni creas que si es 1 o 2 en la mañana ya está barato. Debes revisar cuándo se estableció el criterio. El PEG tiene en el denominador, debes usar la tasa de crecimiento esperada a futuro para poder ver correctamente si algo está caro o barato, considerando la tasa de crecimiento exacta. Sería bueno que primero recuerdes bien esta parte. Aún así, Micron Technology es una empresa con cierre fiscal en agosto. Como es una empresa con cierre fiscal en agosto, hasta agosto del próximo año, el valor PEG en nuestro sitio para Micron Technology no aparece tan alto. Pero como todavía estamos en octubre, aún queda la tasa de crecimiento hasta agosto del próximo año. Ahora observa las empresas con cierre fiscal en diciembre. Incluso usando la tasa de crecimiento de utilidad por acción estimada para estas compañías, supongamos que usamos la tasa basada en el cierre de diciembre de este año. Lo que digo es que si divides el crecimiento de la utilidad por acción al cierre de 2025 respecto al año pasado entre el PER actual, obtienes una tasa de crecimiento estimada. Es una tasa de crecimiento estimada, pero al calcular el PEG ahora usas la tasa de crecimiento proyectada para diciembre de 2025, pero ahora ya se terminó finales de octubre. Si ven este video ya es noviembre. Ahora, si pasan 2 meses, por ejemplo, sería algo así.
Supongamos que hay una empresa cuya tasa de crecimiento de utilidad por acción fue del 50% en 2025 y del 25% en 2016. Aunque el PDR no cambie y el precio de la acción siga igual, al llegar el 1 de enero de 2026, la tasa de crecimiento bajará al 25%, duplicando el PEG de inmediato. Supongamos que una empresa tenía un PEG de 0.6 hasta diciembre, pero en enero subió a 1.2. Entonces, ¿esta empresa está actualmente infravalorada o sobrevalorada? Esto es lo que quería plantear ahora. Eso quería decir, pero puede ser difícil al inicio del programa. Creo que había varias preguntas al respecto. No solo debes entenderlo como PEG 0 o 5, sino considerar esos aspectos juntos al analizarlo. Usé el PDR y la tasa de crecimiento de la utilidad por acción futuros. Todo esto les mencioné que es un poco más razonable comparar el PEG del año siguiente, luego el PEG del año siguiente, desde ese punto de vista. Creo que sería bueno que lo entendieran de esa manera. Hoy hablé con mucha pasión. Mientras explicaba con detalle. Gracias por darme una explicación tan detallada. Como le dije a Shiking Alpha, déjenme explicar brevemente. Shiking Alpha proporciona dos PEG, uno es Trailing 12 Months y el otro es Forward. El método de cálculo de Forward es un poco diferente. Entonces, como mencionó el director Kim Jung-jin hace un momento, cuando Peter Lynch presentó originalmente el PEG se calculaba según la tasa de crecimiento prevista para los próximos 5 a 7 años. Como los analistas ya no hacen proyecciones a tan largo plazo, Seeking Alpha lo redujo a un periodo de 3 a 5 años por su cuenta. Por eso, el PR a futuro no se basa en la tasa de crecimiento de solo un año, sino que toma en cuenta cuánto crecerá la empresa en los próximos 3 a 5 años. Sería bueno que consideren esto. Y en mi caso también. De hecho, yo casi no uso el trailing 12 months y veo mucho más el forward cuando reviso el PEG, especialmente las acciones de crecimiento que últimamente han llamado mucho la atención de los inversionistas. En mi opinión, no es que inviertan pensando en un año adelante, sino que parecen estar viendo mucho más lejos. Por eso mirar el trailing 12 months ya está completamente reflejado en el precio de las acciones y se observa para obtener, aunque sea una pequeña pista, sobre la dirección futura del precio de las acciones. Entonces, también veo el PEC. Yo pienso que es más razonable ver el forward. Compartí mi opinión personal. Bueno, entonces aquí terminamos el repaso. Oye, ¿qué otra cosa? Lo que menciona, director, es justo esto. En nuestro caso, ya terminó diciembre de 2025, el fin de año. En el mercado de inversiones, ya hemos pasado al próximo año. Nosotros ya estamos reflejando la tasa de crecimiento actual, así que si calculamos el PER actual con 69, es 19, aunque es 1.97, pero para el 59 veces. Así es. Si lo divides por esto, significa que es 0.85 como mencioné la vez pasada. Así que aunque ahora es 1.97, puede bajar hasta 0.85, ver AMD y decir que el PEG de AMD es el doble, ahora son conceptos un poco diferentes. Así que sería bueno que lo complementaran y lo vieran de esa manera. Tengo una petición. Entonces, podríamos poner también un forward junto al PEC, también en la etiqueta de elección. Forward después junto al PEG. Sí. Como ya tenemos la tasa de crecimiento estimada y el PER forward, solo falta poner la fórmula de cálculo, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, ahora, la fecha de referencia, si vamos a cambiar ese estándar exactamente el 31 de diciembre o cuándo lo vamos a cambiar, creo que dependerá del forward. Primero vamos a establecer una política y luego, en el momento adecuado, la agregaremos. Sí, por favor. Sí, repasamos en detalle el ratio PEG que aprendimos la semana pasada. Qué excelente clase tenemos preparada para esta semana. Me presiona que digas que es una excelente clase. Empezamos de manera ligera con las acciones estadounidenses y ya llevamos bastante tiempo. Además, hay bastantes personas que están viendo los videos desde el principio. Creo que vieron el video del evento que hicimos antes. A menudo recibimos preguntas en el canal como: ¿a los miembros anuales les dan el archivo PDF de acciones estadounidenses?
Sí, de hecho, se los estamos enviando a todos. Así que supongo que hay personas que están empezando a estudiar desde cero otra vez y eso me hace sentir muy orgulloso. Sí, es difícil. No es una clase magistral, así que trataré de explicar lo más fácil posible y transmitirles lo que yo entendí. Hoy quiero explicarles un poco sobre la fórmula de las acciones de crecimiento de Benjamin Graham. Al hablar de Benjamin Graham, muchos piensan en comprar acciones solo si su capitalización es menor a los activos líquidos netos, como las acciones tipo colilla de cigarro. Se le llama inversionista, pero también reflexionó sobre acciones de crecimiento. Por eso, libros como El inversionista inteligente o Análisis de valores incluyen mucho de ese contenido. Fue quien estableció las bases teóricas y sistemáticas del análisis de valores. Creo que deberíamos considerarlo como el primer sabio en este campo. Dentro de ese marco surgieron Warren Buffett, Charlie Munger, Templeton y también el profesor Damodaran, y creo que de esta manera sigue creciendo continuamente. Quiero presentarles un poco de la historia que apareció en ese libro. Graham también reflexionó mucho sobre las acciones de crecimiento. Sería genial si los grandes expertos como Graham pudieran organizar esas fórmulas, pero ninguno de los grandes ha dicho nunca el precio justo de una acción en números. Incluso Warren Buffett afirma calcular el valor intrínseco dividiendo los flujos de efectivo futuros por una tasa de descuento, pero al preguntarle cuál usa o cuántas veces pagar, no dio una respuesta clara. Respondió principalmente con explicaciones textuales, señalando que se debe considerar la tasa libre de riesgo y la inflación. Como no dan números exactos, no es fácil conocer con precisión las fórmulas de valoración de los grandes maestros, pero Graham sí lo explicó claramente con números, lo cual es bueno. Así que vamos a analizarlo para ver qué tipo de ideas tienen. Al hablar del precio justo de una acción, solemos pensar en el utilidad por acción por el PER adecuado o cuántas veces de PER se le asigna a la empresa. De hecho, esto es lo esencial de la valoración, pero esta parte la explicaré más adelante cuando hable detalladamente sobre valoración. Entonces, como multiplicamos por el PER, al final estamos multiplicando por un múltiplo, y aquí es lo mismo. Graham también dijo que a la utilidad por acción se le multiplica un múltiplo, y para las empresas de crecimiento decidió que este múltiplo se diera de esta manera. 8.5 más 2G, siendo G la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento a la que esta empresa puede crecer durante los próximos 7 a 10 años, en cierto modo, es un concepto cercano a la tasa de crecimiento perpetua. Lo que se menciona en Seeking Alpha es que también se puede usar la tasa de crecimiento de 3 a 5 años como sustituto. Por eso a esta tasa de crecimiento se le aplica el doble del multiplicador, o sea, 2G, 2 por G. Así que, en realidad, le dimos una ventaja considerable a las acciones de crecimiento. Así que si solo miramos esta fórmula, Benjamin Graham es incluso más extremo que Peter Lynch. Así es, Peter Lynch decía dale el PER igual a la tasa de crecimiento, esa era su idea. O sea, en el cálculo de utilidad por acción por PER, Peter Lynch pensaba que el PER debía ser igual a la tasa de crecimiento. Pero Graham decía, ¿de qué hablas? Hay que darle el doble. Así es, entonces mi percepción sobre Graham cambia completamente. Así pensaban quienes creían que era un inversionista conservador. De hecho, valoró las acciones de crecimiento de forma tan atrevida que parece que su método es más apto para evaluar las actuales. Por eso esta tasa de crecimiento no es la tasa de crecimiento de un año, porque la tasa de crecimiento sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es igual al calcular el PEG. Al menos esta empresa ha ganado mucho dinero y luego usemos una tasa de crecimiento de utilidad por acción sostenible. Buffett lo llamó rendimiento sobre capital sostenible, así que usemos ese rendimiento sobre capital o esa tasa de crecimiento, el porcentaje que sea, para nuestros cálculos. Esto es algo que solo se puede estimar. Y decir que le demos el doble, o incluso 8 o 5 veces más, eso es algo increíble. Entonces, aquí voy a intentar poner una tasa de crecimiento del 0%. Bien, la pregunta es ¿cuántas veces le vamos a dar a una empresa cuya utilidad por acción no crece? Entonces, la explicación es que le demos 8 o 5 veces. Entonces, por ejemplo, hay empresas que ganan el mismo utilidad por acción cada año, como $3, $3, $3, $3, $3.1, $3.0, $5. Entonces, ¿cómo les vamos a dar el PEG a esas empresas? Como no hay ningún crecimiento, en realidad no es fácil hacer la valoración. Entonces, lo que dicen es que aún así les des 8.5 veces, eso es lo que dicen, 8.5 veces estas 8.5 veces.
Esta es una octava de 8.5. No sé si recuerden esto, pero el inverso del PER es la tasa de rendimiento. Esto ya se los he explicado antes. Si no recuerdan el PER, búsquenlo y véanlo otra vez. Dije que 1 dividido entre el PER es la tasa de rendimiento, así que 1 entre 8.5 es 11.7%. Entonces, Graham dice que la tasa de rendimiento esperada para una empresa sin crecimiento en beneficios debería ser de alrededor del 11.7%. Debe ser mayor que la de los bonos, por eso dijo que debería ser unas 8.5 veces. Eso significa que si inviertes durante 8.5 años, recuperas tu inversión, ¿verdad? Sí, así es. El 8.5, así que si asumimos esa cifra por 8.5 años, pero como hay crecimiento, todo el PER no lo considera, solo es una medida. Si crece un 20% cada año, el periodo se acorta mucho más. Así que hay situaciones en las que hay que dar un múltiplo más alto. En el libro original solo llega hasta utilidad por acción por 8.5 más 2G. Creo que en El inversor inteligente solo llega hasta ahí. Pero si ves otros contenidos de Graham o en algunos artículos académicos, verás que esta parte de aquí atrás se añadió después. Esto es, se añade un término de 4.4 dividido entre i. ¿Sí? Esto tiene el efecto de aplicar un descuento, es decir, de reducir el valor. Si no es 4.4 sino 2.2 sí, entonces sería el doble. Así que significa que vamos a dar el doble de la cantidad que calculamos antes. Eso se vuelve un factor de recargo, por lo que el indicador final usa este número de Graham como tasa de descuento o recargo. Entonces, ¿qué significa 4.4? En realidad no está muy claro. Por eso, si juntamos varias teorías y opiniones, y también revisamos lo que se ha dicho aquí y allá, lo que aparece en artículos o en ensayos, en la época de Graham, en 1962, el rendimiento de los bonos corporativos AAA. La razón por la que miramos el rendimiento de estos bonos es porque las acciones, comparadas con esto, es porque el rendimiento de las acciones debe ser más alto que esto. Por eso, la tasa de los bonos, es decir, la tasa de los bonos corporativos, debe superar la de los bonos corporativos a largo plazo. Por eso, en 1962 la fijaron en 4% y así la establecieron. Y se refiere a lo que es actualmente dividiendo el rendimiento de bonos corporativos a 20 o 30 años. Entonces, si la tasa de interés es menor al 4% la subimos y si es mayor al 4% la bajamos. Estoy creando una fórmula increíble. ¿Por qué hice una fórmula así? No es 100% precisa. Cuando aprendan valoración, este concepto será muy importante. Al valorar la empresa surge la duda si usar utilidad por acción CPS o flujo de caja libre como base, ya que todas son opciones. Esto muestra que el valor de la empresa depende de tres factores: su valor, un múltiplo apropiado y un ajuste por descuento o prima. Al calcular el precio justo de una acción, asignaremos un múltiplo a la empresa, aunque en algunas esto varía. Hay empresas que, aunque tienen un PER de 50 veces, se consideran baratas y otras que, aunque tienen un PER de 10 veces, se consideran caras. ¿Por qué se asignan estos múltiplos de manera tan arbitraria? Esta es una de las dudas difíciles de resolver al iniciar en valuación. Dicen que a esta empresa se le da un múltiplo de 15 para calcular el precio justo de la acción, pero aunque sea del mismo sector, a esta otra empresa dicen que hay que darle 11 veces más. ¿Esa diferencia supera el 30%? ¿Puedo calcular el precio justo de la acción según el múltiplo que elija? Así es como uno termina cayendo en la teoría de la inutilidad del precio justo de la acción, pero al final hay formas bastante razonables de calcular la tasa de descuento o prima. Cada persona tiene que estimarlo por su cuenta, pero de todos modos, esos temas los veremos después. Cuando hagamos la valoración les iré explicando poco a poco desde lo más básico. Esta fórmula es el valor de la empresa por el PER, ajustado por la tasa de crecimiento y luego con un descuento o prima según la tasa de interés. Así se resume por ahora. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo con datos reales.
Datos reales de la empresa N de acciones en Estados Unidos, precio actual 186.26 dólares y PER de 52.3. Otra empresa tiene una utilidad por acción de 3.52 dólares. Actualmente tenemos estos dos datos. De hecho, esto ya está confirmado. Actualmente, esto es lo que tenemos que encontrar ahora. Tenemos que usar la tasa de crecimiento futura de la utilidad por acción, así que podemos ponerlo en esta fórmula. Entonces, por ejemplo, más adelante les explicaré viendo datos reales de una empresa, pero supongamos que esta empresa puede crecer alrededor del 25% durante unos 5 años en promedio anual. Aquí he puesto los números una vez. 3.52 por 8.52. Aquí no es 0.25 solo porque dice 25%. Solo escriban 25 sin el porcentaje. Como mencioné con el PEG, eliminamos el porcentaje y usamos solo el número en la tasa de crecimiento del utilidad por acción igual aquí. Escriban 25, multiplíquenlo dos veces por 4, dividan entre 5 y luego por 21. Esto lo acabo de encontrar y también les voy a decir de dónde lo saqué. Entonces, después de hacer este cálculo, resulta que a esta empresa le damos un PER de 58 veces algo así. Es impresionante. Pero como la tasa de interés es 4 o más de 4, vamos a hacer un pequeño descuento. Le voy a quitar un 16% al monto que salió, algo así es lo que están diciendo. Entonces, el precio adecuado sería como 173 dólares. En total, eso es lo que están diciendo ahora. Sí, entonces ahora sí yo... Hasta aquí la explicación, ahora voy a pasar a ver los datos reales de esta empresa. Bien, mencioné que era el 25%. Algunas personas me preguntan, cuando hablamos del precio justo de las acciones, siempre tienen que especificar si es el precio justo en este momento, dentro de un año o dentro de 2 años. No se puede hablar del precio justo de acciones sin indicar el año. Por eso, cuando a veces digo que el 380 dólares, aclaro que es según el año 2026, no tiene sentido hablar de un precio justo de acciones sin un año de referencia. Aquí estimé para 2025, si esta empresa crece un 25% cada año durante los próximos 5 años, ¿cómo cambiaría el precio justo de la acción? Entonces, uno pensaría que hay que multiplicar el utilidad por acción por todo eso, pero en realidad, si tomas el precio justo de la acción y lo multiplicas por 25% cada vez, obtienes el mismo resultado. No es necesario que vuelvas a meter el utilidad por acción y hagas todos esos cálculos. Simplemente, como el precio de la acción sube en la misma proporción que la tasa de crecimiento, ese es el concepto. Solo tienes que multiplicar esto. En 2026 el precio justo de la acción será 217 dólares y al año siguiente 270 y así sucesivamente. Entonces antes les escribí el precio actual, ¿verdad? 186 dólares actualmente son 186 dólares, son 186 dólares, pero todavía no termina el año 2025. Ahora estamos a finales de octubre de 2025, casi en noviembre. Ahora, viendo estos datos, ¿está sobrevalorado o subvalorado? Como está arriba de 173, parece que superó el valor justo, ¿no? Así lo dirían. Bien, ahora veamos el año 2026. Entonces, queda aproximadamente un año y 2 meses. Comparado con 217 dólares, ¿está subvaluado o sobrevaluado? Entonces parece subvaluado. Avancemos un año más. En 2027 la acción valdrá 271 dólares. Ahora cuesta 186. Simplemente parece que está subvaluado. Bien, lo que quiero decir es que dependiendo del año de referencia, el precio actual de la acción puede parecer sobrevalorado o infravalorado. Entonces, si ustedes invierten hasta el año 2017, si restan 186 dólares de 271 dólares, eso significa que hay un potencial de aumento de aproximadamente 85 dólares. Entonces, si divides 85 dólares entre 186 dólares, eso significa que hay un potencial de aumento de aproximadamente 45%. Entonces, como es el año 2027, ahora serían 7 años desde 2026 y contando 2 años más hasta el 2027. Si hubiera una acción que diera un rendimiento de aproximadamente 45% en unos 2 años, ¿invertirían en ella? Eso fue lo que pregunté. Entonces, ¿qué responderían ustedes? Si buscan mayor rendimiento, no compren a este precio, sino a uno más bajo. Si para mí
Un 45% en 2 años está perfecto porque el promedio anual supera el 20%. Entonces pueden comprarlo incluso a $186. No hay problema, eso quiero decir. Por eso mismo es muy importante observar bien el momento. Así que ahora vamos al sitio y... Pero hay una cosa más que me gustaría agregar. A veces, sobre el concepto de inversionista a largo plazo, muchas personas ahora, ahora expresan su opinión. Pero si me permiten compartir brevemente mi opinión, creo que un inversionista a largo plazo no significa que compre acciones una vez y nunca las venda. Sin embargo, muchas personas piensan que si compras y vendes acciones constantemente, entonces eso no es inversión a largo plazo. Y hay quienes cuestionan eso. ¿Podrías mostrarme de nuevo la gráfica que acabas de mostrar? La presentación de PowerPoint. ¿Qué es una inversión a largo plazo? Al final, en 2026, 2027 o 2028, creo que invertir a largo plazo implica analizar el potencial futuro frente al precio actual de las acciones. Así es como veo y hago inversiones a largo plazo. Aquí hay algo más que busco y es que se habla mucho del momentum. Pero si solo te enfocas en que el momentum es que el precio sube o baja, en realidad no tiene mucho sentido insistir en el momentum y pierde importancia. Pero el momentum que yo defiendo creo que refleja los cambios en los fundamentales. ¿Y eso qué significa? Que ahora la razón por la que podemos seguir estimando el precio justo de las acciones para 2025, 2026, 2027 y 2028 es porque asumimos una tasa de crecimiento del 25%, pero esta tasa de crecimiento del 25% cambia constantemente dependiendo de los resultados de ganancias reportados cada trimestre, las noticias del mercado, fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos o la aparición de nuevos competidores. Cuando ocurren estos cambios, pensábamos que la tasa de crecimiento de la empresa A sería del 25% en los próximos años. Viendo las tendencias recientes, hay casos donde ni el 20% se logra, no solo el 25%. Entonces, el precio de las acciones baja mucho. Cuando el precio de las acciones sigue cayendo así, el momentum se debilita. Por eso, en mi caso, cuando el precio baja, recomiendo vender las acciones. El precio justo de las acciones significa que los cambios en los fundamentales se reflejan en su precio, actuando como un indicador de momentum. Cuando las acciones bajan, es peligroso comprar más solo porque parecen baratas. Ese es el mensaje que estoy transmitiendo. Así que al final creo que todo esto está conectado. Proyectamos el precio justo de las acciones a 1, 2 o 3 años, pero tras calcularlo hoy, no podemos quedarnos quietos. Debemos seguir revisando si es correcto. Por eso la verdadera inversión a largo plazo significa que, al menos cada pocos meses, debemos revisar constantemente. Quiero decirles que es necesario tener la actitud de recalcular el precio justo de las acciones que uno tiene. Sí, director, como ha dicho cosas muy buenas, si me permite, me gustaría añadir algo más. Realmente ha dicho algo muy valioso. Por eso, aunque ya lo mencioné antes en la pantalla, la tasa de crecimiento de utilidad por acción y el alza del precio de las acciones deberían coincidir, pero en realidad el precio de las acciones sube mucho más rápido que la tasa de crecimiento de la utilidad por acción o cae mucho más rápido. Así es como se mueven. Lo que acaba de decir el director es lo que llamamos momentum. Eso es lo que llamamos momentum. Si la tasa de crecimiento aumenta, el precio de las acciones debería hacerlo igual, pero el mercado no siempre responde así. El momentum ocurre cuando el mercado reacciona más rápido y al alza. Al contrario, cuando baja, la tasa de crecimiento solo es menor a lo esperado, por eso el precio de las acciones disminuye proporcionalmente, pero no de forma tan directa, sino que se mueve así. Esto sucede porque no son máquinas, sino personas las que compran y venden, y debido a los movimientos de oferta y demanda, a veces compran o venden en exceso. En el mercado real se mueve así, y si ves aquí, parece que las acciones subirán 25%, por lo que cualquiera pensaría que podría ganar 45%, entonces la gente compraría mucho más. Entonces, en vez de que las acciones suban 25% al año, subirían 50% anual. Por eso no debemos pasar por alto estos aspectos, y creo que estos puntos están relacionados con el momentum del que habló el director. Por ejemplo, si las acciones valían $180 y subieron a $270 al final del año,
Pero lo que pensamos es que este valor debería alcanzarse en 2027, pero ya llegó a 270 a finales de 2025. Entonces, después de eso, la rentabilidad esperada disminuye. Quienes compran aquí obtendrán esta rentabilidad después. Estas personas pueden vender si están apuradas. Tras el punto más alto, venden al bajar para ganar y luego recompran. Este tipo de operaciones son posibles. No basta decir que es inversión a largo plazo solo por su duración. ¿No crees que es un poco más importante tomar decisiones con una perspectiva a largo plazo? Director, como mencionó eso ahora, se me ocurrió algo y quise agregarlo. Sí, gracias por resumirlo tan claro. Bien, entonces pasemos a ChoiceDAC y muéstrenos un ejemplo real. Querido Carlos, ¿cuál es la acción que mencionaste? Gracias por ver, por eso fue NBIDIA. Cuando hicimos eso, en realidad el precio de la acción estaba en $185, pero de repente subió entre 5 y 7, así que ahora está por encima de los $207. ¿Por qué creen que subió el precio de la acción al venir aquí? Y mientras se explican, están saliendo funciones como estas, pueden verlas aquí. Si vemos en las señales de compra y venta, según la evaluación, está en una etapa en la que va subiendo desde estar infravalorado hasta sobrevalorado. En el video anterior, entre los semiconductores, sin dudarlo, elegí este como mi top pick porque es bueno y además barato. La mayoría de las empresas ya están sobrevaloradas, pero esta apenas está rompiendo esa barrera y subiendo en este momento. Ahora, si reviso la tasa de crecimiento, bueno, para la tasa de crecimiento futura, como mencioné antes, hay que poner la G en el 2G. Veo que el 49% es enero de 2026, entonces en realidad ya casi todo ha terminado, así que no se debería usar el 49%, eso es lo que quiero decir. El valor del PEG varía totalmente según use el 49% o el 39% al calcularlo. Por eso les dije en la sesión de preguntas y respuestas que es mejor que revisen el PEG según el periodo. Entonces el 49, 39, 20% así, la tasa de crecimiento está disminuyendo un poco. Entonces, ¿qué tasa de crecimiento deberíamos usar para esta empresa en un periodo de 3 a 5 años o unos 5 años? Eso es algo que realmente hay que pensar. O sea, esa tasa de crecimiento no es la del próximo año, sino que hay que ver hasta dónde llega NBIDIA y en qué punto entra en una etapa donde la variación ya no es tan grande y se estabiliza. Lo que estamos haciendo ahora es usar el porcentaje de esa etapa de estabilización, como la tasa de crecimiento. Eso es lo mismo para el PEC. Templeton también tiene un método para evaluar la tasa de crecimiento. Templeton es igual, también piensan en el crecimiento a largo plazo, pero no conocemos bien ese plazo. Al menos en el caso de las empresas estadounidenses, de unas 5.500 empresas, alrededor de 4.800 tienen consenso. En Corea, de 2.600 empresas, solo unas 500 tienen consenso. Los inversionistas coreanos trabajan mucho más duro con las acciones coreanas, ¿verdad? Es difícil, mucho más difícil. Si quienes obtienen buenos rendimientos en acciones coreanas cambian su perspectiva, notarán que las acciones estadounidenses son más racionales y que las grandes empresas ofrecen más datos. Por eso creo que conviene invertir en ambos mercados. Veamos ahora la tasa de crecimiento. Como está bajando, no podemos usar 49 ni algo similar, así que debemos reconsiderar hasta dónde usar esto. Al revisar la tasa de crecimiento de la utilidad por acción y aspectos relacionados en los sitios web, algunos solo muestran hasta 5 años, por ejemplo, en MarketScreen y sitios similares, aparecen periodos de 4 o 5 años. Entonces, lo más razonable es ir a esos sitios, ver los datos de unos 5 años y calcular la tasa de crecimiento anual promedio desde el año 4 hasta el año 5 y usar esa tasa de crecimiento. Después, no tengo ni idea. Esta tasa de crecimiento se relaciona con el rendimiento sobre capital que aparece abajo. El rendimiento sobre capital de la empresa baja porque el crecimiento de la utilidad por acción está disminuyendo. Antes, cuando hablé del rendimiento sobre capital, cuando terminemos esto, la próxima vez vamos a tratar el rendimiento sobre capital. El rendimiento sobre capital es la sombra de la tasa de crecimiento de la utilidad por acción.
El precio de las acciones sigue la sombra de la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, y el precio de las acciones se mueve según la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. El rendimiento sobre capital es la sombra que sigue a la tasa de crecimiento de la utilidad por acción. Al comparar la tasa de crecimiento de la utilidad por acción, por ejemplo, Nvidia tiene una utilidad por acción creciendo al 39% y un rendimiento sobre capital del 50%. Como el crecimiento de la utilidad por acción es menor que el rendimiento sobre capital, este último tiende a igualarse a la utilidad por acción. Por eso el 100% y 44.5%. Entonces, ¿qué pasa en 2029? Si ves, 2028 es 20.2% y este es 44%, así que el rendimiento sobre capital es más alto. Entonces, para enero de 2029, el rendimiento sobre capital también baja. El rendimiento sobre capital crece junto con el utilidad por acción, pero si el utilidad por acción aumenta más rápido, el rendimiento sobre capital sube gradualmente. Al final, este rendimiento sobre capital es lo que Buffett llama el rendimiento sobre capital sostenible, que es lo mismo que la tasa de crecimiento a largo plazo de la que hablaba Graham con Peter Lynch. Entonces, el valor al que este rendimiento sobre capital va a caer y converger es el número que debemos poner en esa tasa de crecimiento. Es un tema muy complicado para el inicio del libro. Es un tema complicado, pero quiero decir que pueden usar la tasa de crecimiento de 5 años. Si no, este rendimiento sobre capital sigue bajando, así que deben pensar en dónde se va a estabilizar este rendimiento sobre capital, en qué porcentaje se va a mantener. Entonces, sobre la parte de Daewon Shinji, la próxima vez que tenga tiempo les diré en qué punto sería bueno estimarlo. Eso también se puede encontrar en los estados financieros. Eso lo explicaré en otra ocasión. Así que hoy, por ahora, sobre la parte de la tasa de crecimiento, pueden revisar la tasa de crecimiento en los sitios que la proporcionan para los próximos 5 años, o si no, hay empresas con un rendimiento sobre capital similar. Aunque este está bajando mucho, hay empresas con un rendimiento sobre capital parecido, pueden usar el promedio de esas empresas similares. Así que 34, 32, 30 más o menos pueden usar el promedio de esos 3 años como la tasa de crecimiento y no hay problema. Pero cuando usen la tasa de crecimiento, escuchen y continúen. En una parte deben usar otra tasa de crecimiento según si la empresa paga muchos dividendos. Creo que si cubrimos eso hoy será demasiado, así que lo dejaré para la próxima vez. Por ahora, si van a usar el rendimiento sobre capital, si las tasas de crecimiento son similares, usen el promedio. En Nvidia, los beneficios retenidos crecen menos que el rendimiento sobre capital, por lo que este bajará más. No usen un valor mayor al 44% mostrado aquí. ¿Tienen que usar un valor mucho más bajo que este? Lo que quise decir cuando elegí el 25% antes es que en el futuro la tasa de crecimiento más baja al final es del 20% y viendo los resultados actuales y otros factores como sigo viendo un poco de potencial al alza, simplemente decidí tomar el 25%. Ese número del 25% es una cifra que elegí arbitrariamente. Como dijo el director, no es calcular una vez y ya, sino que cada vez que cambie el número, por ejemplo de 20 a 22, se ajusta a lo esperado. Si baja, debo ajustar mi estimación. Este tipo de cosas, hacer un poco de balanceo o rebalanceo y volver a calcularlas. Por lo menos una vez al mes. Las personas más dedicadas lo hacen una vez al mes. Pero como estos números no cambian mucho, en mi opinión, hacerlo mensual o trimestral es suficiente. Personalmente, creo que quienes tienen acciones estadounidenses suelen tener al menos 5 y como mucho unas 10, así que si les ponen ese nivel de interés, podrán aprovechar esta información de manera más útil. Sobre las tasas de interés que mencioné, déjenme explicar más. Este es un sitio web donde se pueden ver las tasas de interés de los bonos corporativos. Aquí lo pueden ver. Es el Federal Reserve Bank de Saint Louis, o sea, el sitio llamado Federal. Aquí aparece el rendimiento de los bonos corporativos AAA que publica Moody's. Si lo ven, muestra un rendimiento a muy largo plazo. Así que el rendimiento que usé antes lo saqué de aquí, el 5,1 lo tomé de aquí. Entonces, te dije que pusieras el dinero de salida. ¿The Walk de Vidal Minjok va a tocar fondo completamente? Si ves esta tasa de interés, en ese momento fue en la historia de la Tierra. La tasa de interés era baja en ese tiempo. Entonces, para las personas que necesitaban dinero en ese momento, lo más conveniente habría sido tomar un préstamo a tasa fija tanto como fuera posible, pero ahora subieron las tasas de interés. Aquí la tasa ha subido hasta el 5%, así que ahora estamos en una situación en la que hay que ofrecer descuentos. La razón por la que Donald Trump sigue insistiendo en que bajen las tasas de interés es porque si bajan las tasas,
Eso ayuda a la economía, ayuda a las acciones de las empresas, en realidad ayuda en todo, por eso siguen intentando bajar las tasas de interés. Así que si revisan este sitio, creo que podrán verlo ustedes mismos. Si no conocen bien la dirección de este sitio, si buscan en Google algo como Estados Unidos 30 años empresa AAAA, empresa mínimo, probablemente les aparecerá la dirección de este sitio de inmediato. Así que si van, la tasa de interés actual. Pueden ver si está subiendo o bajando. Si las tasas de interés bajan, beneficia al mercado de valores. Si suben, afecta negativamente el valor de las acciones y empresas. Por eso, pongan mucha atención a estos aspectos. Fue un poco difícil, pero les quiero contar esto último porque es algo muy importante también cuando estudien evaluación más adelante. Déjenme explicarles una cosa. ¿Por qué los bonos suben de precio cuando bajan las tasas de interés? En exámenes no solemos memorizar esto. Las tasas de interés y precios de bonos se mueven en sentidos opuestos. Quiero explicar por qué el precio sube cuando bajan las tasas de interés y cómo funciona. Bien, supongamos que ustedes compraron un bono que cuesta 10.000 wones y tiene una tasa de cupón fija del 5%, así que 500 wones de interés. Lo compré y por eso recibo 500 wones al año, pero después de un año la tasa de interés bajó al 1% en el mercado. En ese momento los bonos que se están emitiendo dan un 4%, o sea, 400 wones, 400 wones. Pero como yo ya lo compré antes, sigo teniendo el derecho de recibir 500 wones. Así es, él está vendiendo el derecho a recibir 400 wones por 10.000 wones ahora mismo. Entonces, ¿cómo será el precio comparado con este? Por supuesto, el precio para recibir 500 wones debería ser más alto, ¿verdad? No tendría sentido que el precio de recibir 400 wones y el de recibir 500 wones fuera el mismo, porque esto no es un mercado de capitales. Cuando bajan las tasas de interés, si la mía es más alta, ese precio sí sube. Entonces, ¿hasta cuánto subirá el precio de ese bono? Vamos a calcularlo y creo que sería bueno que usen esto cuando inviertan en acciones, bonos o bonos a largo plazo. Bien, esta es la última diapositiva. Bien, ¿hasta cuánto subirá el bono que compré? Sí, eso es. Sí, cuando pensamos que el mercado es racional, entonces esto significa que los 500 won que estoy recibiendo actualmente, 4% de interés, recientemente las personas que están emitiendo bonos reciben sí o sí un interés del 4%, así que el precio subirá hasta que yo también reciba ese 4% de interés. Para calcularlo, recibo 500 won y solo debo dividirlos entre la tasa de interés del 4%. Entonces serían 12.500 won y si aplicas el 4% de interés a esa cantidad, de esos son 500 won. Como la tasa de interés es igual al precio, puedo transferir los 12.500 won a quien lo desee, porque de todos modos es el 4% de interés del mercado, así que puedo pasarlo por 12.500 won. Entonces yo lo compré por 10.000 won, ¿verdad? Entonces mi rentabilidad es del 25%. Mira, la tasa de interés solo cambió un 1%, pero mi rentabilidad subió un 25%. Es impresionante, ¿verdad? Cuando la tasa de interés baja 1% afecta el valor de la empresa. Aunque lo llamé bono, piensen que ese interés de 500 won es el utilidad por acción, la utilidad por acción. Yo recibo esta cantidad de utilidad por acción cada año, pero a diferencia de los bonos, esta utilidad por acción aumenta cada año porque es una empresa. Pero ¿qué pasa si piensan que la tasa de interés baja? Aunque reciba lo mismo, si baja la tasa de interés, el precio sube 25%. Si la empresa, que ya está aumentando los intereses cada año y promete pagar más, además baja la tasa de interés, entonces subirá aún más rápido. Por eso, cuando las tasas de interés bajan o se reducen, las acciones de crecimiento suben mucho más, y esa es la razón principal. Por eso, cuando bajan las tasas de interés, tiene un impacto enorme en los precios de las acciones. Es una buena noticia, pero si suben las tasas de interés, sucede lo contrario. Surgen situaciones que resultan factores negativos. Cuando ustedes invierten en acciones, consideren que una bajada de las tasas de interés es una señal muy positiva. Creo que pueden verlo sin mayores problemas. Y si van a invertir en bonos, las tasas de interés, cuando bajen, con tasas de interés bajas, cerca del 2% no era buen momento para comprar bonos. En adelante. Decir que compraré bonos al 2.5% que no volverá implica que subirán las tasas de interés. Si esto ocurre, el precio de los bonos baja. Por supuesto, si los mantienes hasta el vencimiento,
Te pagarán el valor nominal y solo recibirás el cupón del 2.5% sin rendimiento extra por el precio del bono. Si quieres ganar capital con el precio del bono, como ocurre con el alza de las acciones, compra bonos cuando bajen las tasas de interés. En ese momento la tasa de interés es lo más importante. Cuando hay señales de que el mercado no va bien y parece que será necesario bajar la tasa de interés, es recomendable comprar bonos, preferentemente a largo plazo, ya que existen de 1 año o hasta 30 años. Esto ocurre porque la sensibilidad a las tasas de interés varía. El precio sube más rápido en los bonos a largo plazo, por eso cuando bajan las tasas de interés, banquero, esa es la tendencia. Así que si compras bonos o ETFs de largo plazo, esto puede ayudarte, pero no te pido que inviertas en bonos ahora. Los bonos tienen intereses fijos. Las acciones pueden tener una utilidad por acción variable, pero nosotros apostamos a que suban. Si bajan las tasas de interés, suben los precios de las acciones. Si entienden este concepto, les será de mucha ayuda cuando hagan la evaluación de acciones más adelante. Eso es todo por hoy. Ya que salió el tema de los bonos, déjenme explicar un poco más. De hecho, había algunas personas que quedaron atrapadas con bonos. Fue antes de que Donald Trump asumiera el poder, cuando la Reserva Federal empezó a bajar las tasas de interés. Muchos compraron bonos, los inversionistas coreanos, porque en teoría, como ya empezó la baja de tasas de interés, si la reducción de tasas ya comenzó, obviamente pensaron que el precio de los bonos iba a subir. Hubo muchas personas que invirtieron en bonos, pero lo importante aquí es que la tasa de interés de la que hablamos es la tasa base. Y la tasa de interés de los bonos mencionada es la del mercado. Aunque la tasa base bajó, la de los bonos no es mala. Creo que ahora está en 4.6. Por eso todavía hay muchas personas atrapadas en los bonos porque no han subido nada. La razón es que, aunque la tasa base ha bajado, la tasa del mercado no se ha movido. Eso significa que los bonos del Tesoro de Estados Unidos no son tan populares en este momento. Cuando el presidente Trump llegó al poder, empezaron a hablar mucho sobre los aranceles. Y con la baja del dólar y todo eso, dijeron que la economía de Estados Unidos tambaleaba y que su era había terminado. Eso es porque la popularidad de los bonos del Tesoro estadounidense ha disminuido, al menos por ahora. Si en el futuro las políticas de Trump resultan efectivas y la economía de Estados Unidos mejora mucho, entonces incluso si la tasa de interés de referencia no baja, las tasas de los bonos podrían bajar. Así que para aquellos que están atrapados en este momento, si en el futuro mejora la economía de Estados Unidos, las tasas de interés de los bonos pueden bajar y el precio de los bonos puede subir. Así que ya que han aguantado hasta ahora, creo que sería bueno que aguanten un poco más. En mi caso también pienso en eso. Últimamente también estoy interesado y observando Ethereum. De alguna manera, ahora existe una criptomoneda vinculada a los bonos. Ahora que las stablecoins están empezando a usarse seriamente, parece que en lugares como Sudamérica ya se están utilizando mucho a nivel mundial. Si las stablecoins empiezan a usarse mucho para pagos, dependiendo de la velocidad a la que se emitan estas stablecoins, inevitablemente se tendrán que comprar dólares vinculados a ellas y al final ese dinero terminará entrando en bonos. Si eso pasa, la demanda de bonos subirá y las tasas de interés podrían bajar. Es mi opinión. Yo no estoy invirtiendo en bonos en este momento, pero para aquellos que están viendo el programa y han estado atascados en bonos por más de 1 año, espero que tengan en cuenta que existe esta esperanza. Hoy la Escuela Primaria de Conocimientos de Estados Unidos tuvo un nivel muy alto. Como cubriste varios temas diferentes, cambiamos el título a la Preparatoria de Conocimientos de Estados Unidos. Secundaria. Preparatoria. De hecho, Ahora que he venido desde el principio, desde lo básico, creo que inevitablemente tendré que avanzar poco a poco. Por eso, si no tienes una base desde el inicio, solo escuchar hará que este programa sea cada vez más difícil. Para quienes han venido desde lo básico, solo necesitan seguirme con la idea general de lo que estoy diciendo. No van a poder entender todo lo que estoy diciendo de una sola vez. Aunque lo oigan varias veces, yo lo estudié y entendí antes de explicarlo, por eso parece fácil.
Para quienes escuchan esto por primera vez, yo tampoco creo que entendería de qué se trata. No pierdan el ánimo y les agradecería mucho que sigan con nosotros hasta el final para que podamos llegar juntos a la primaria. Como tenemos buenos maestros, creo que muchos de ustedes están siguiendo sin dificultad. Bueno, hoy también escuchamos una conferencia muy valiosa y excelente. ¿Podremos grabar la próxima semana a la misma hora? Sí, está bien. Entonces nos veremos de nuevo en una semana. Si tengo algún día libre entre medio, me gustaría que el director me cubriera si es posible. Sí, entendido. Entonces, trabajaron duro hasta tarde en la noche. Nos vemos la próxima semana. Sí, Gracias, sí. gracias. El comienzo de un sueño es importante. Deja de lado la avaricia. Crece poco a poco cada día. Disfruta el viaje de hoy. Aunque llegue la oscuridad, no tengo miedo. Retirarme invirtiendo en acciones estadounidenses.